Iniciaremos con la guía propuesta de la asignatura Algoritmos. La mejor manera para conocer el resumen de la estructura temática del curso es a través del uso de la agenda de actividades. En ella podemos encontrar tres fases: inicial, intermedia y final. En la fase inicial encontramos la etapa 1, que tiene que ver con el reconocimiento inicial, y es allí donde acaece o tiene razón la actividad que estamos realizando. En la fase intermedia hablaremos de unidad 2, algoritmos y estructura de datos, unidad 3, lenguaje de programación, y en la misma unidad 3 también tendremos desde la etapa 3 hasta la etapa 5. Y también tendremos una fase final que corresponde a la unidad 3, que tiene que ver con los lenguajes de programación. Allí es importante evidenciar que hay 4 actividades individuales y 2 colaborativas a lo largo del tiempo. Y tendremos una actividad que termina el 6 de septiembre, otra que finaliza el 8 de octubre, 18 de octubre, 16 de noviembre, 29 de noviembre y 13 de diciembre. Estamos todos invitados a participar y a aprender. Iniciemos contestando la primera pregunta. ¿Qué es programación de computadoras? A mi juicio, es el conjunto de técnicas, artificios e instrucciones que hacen que 1. El hardware funcione conforme con un propósito definido. 2. Es la manera de ampliar la capacidad de las máquinas pensando en una buena experiencia de usuario. Pero también la programación de computadoras permite automatizar procesos a partir de la combinación de sentencias interpretadas por medio de una unidad de procesamiento que da instrucciones a una serie de interfaces y actuadores. Ahora bien, para hablar de la evolución histórica de los lenguajes de programación, es obligatorio irnos al primer algoritmo realizado para la máquina de Babbage. La máquina de Babbage no fue realizada plenamente, ya que en aquel entonces no existía la tecnología que tenemos ahora. Sin embargo, una mujer, Ada Lovelair, fue la primera que hizo este algoritmo. Años después, se realizó el primer compilador, y allí lo hizo Grace Murray Hopper, que fue un compilador denominado A0, diseñado para la máquina UNIVAC 1. Los lenguajes de programación y su evolución histórica tienen que abordarse por paquetes. Estos paquetes se evidencian a través de la definición de generaciones. La primera generación tiene que ver con lenguajes de bajo nivel en su momento, relacionados, por ejemplo, con los desarrollos y hallazgos de la época. Sin embargo, hay allí unos famosos lenguajes de programación que mencionaremos a continuación. El Fortran, y de allí sale Algol y Basic. De Algol sale el Módula, Pascal y Simula. También el Lisp aparece, estamos hablando de 1958, y de ahí se desprende el Clojure y Scheme. Estos, en el caso de Lisp, corresponden con lenguajes que más adelante evolucionaron y que hoy en día se utilizan para la inteligencia artificial. También COBOL, Simula, Smalltalk y C++, CPL, y de allí sale el famoso C, C++, Java, C Sharp y Objective-C. Como vemos, en la segunda generación, es decir, en los años 70, se habla de Pascal, del C, Prolog, que tiene que ver con Clojure y Scheme, al igual que Lisp, es decir, Prolog también se usa en inteligencia artificial, el COBOL, el Simula, el Smalltalk, el C++, y también vemos que lenguajes como C, C++, Java, and Objective. En la tercera generación, en los 80, estamos hablando de C++, de MATLAB, de Eiffel, de Erlang y de Perl. Como vemos, muchos de estos lenguajes vienen evolucionando etapa tras etapa, generación tras generación, y se van modernizando y van teniendo más complejidades, y acompañan también el desarrollo de el hardware de los tiempos en los que aparecen.
En la cuarta generación, es decir, en los años 90, encontramos el Haskell, el Python, Ruby, Close, Java, JavaScript y C Sharp. Vemos que tanto C Sharp como Python hoy en día se siguen usando con una cantidad de funcionalidades y permite construir nuevos escenarios. En la quinta generación, es decir, en los 90, estamos hablando de F Sharp, Groovy, Scala, Clojure, Part and Swift. Pero, ¿qué tenemos en la actualidad? En la actualidad tenemos el desarrollo de las 5 generaciones anteriormente mencionadas. Dentro de ellas podemos encontrar Java, JavaScript, C, C++, C Sharp, PHP, Python, Visual Basic.net, Perl y HTML. Ahora hablemos un poco acerca de algunos lenguajes de programación e intentemos hacer una leve comparación. Hablemos de Java, de C++, de Visual Basic.net, de Python y de C Sharp. Cuando hablamos de Java, este es un lenguaje orientado a objetos, de propósito general, concurrente y multiplataforma. Una aplicación no tiene que ser recompilada, simplemente se compila y puede correr. A través de Java se desarrollan applets y servlets. Python es de tipo interpretado. Es altamente valorado debido a la facilidad de su sintaxis, lo cual favorece el aprendizaje. El lenguaje de Python es adaptativo, sin importar qué lógica manejen los programadores, pueden utilizar este lenguaje de programación para hacer sus desarrollos. Visual Basic.net también es orientado a objetos y es una evolución del Visual Basic, pero implementado sobre el framework.net. C++ está basado en lenguaje C y se extiende hasta sus aplicaciones debido a que incluye mecanismos para trabajar con objetos. En el caso de C Sharp, también es orientado a objetos y es desarrollado por Microsoft como parte de la plataforma .NET. Hoy en día hay una dicotomía para algunos desarrolladores, si desarrollan en Visual Basic.net o en C Sharp. Si seguimos comparando, en Java hay en la actualidad muchas aplicaciones, sitios web que funcionan pues utilizando este lenguaje de programación y día a día se crean más. Java es rápido, es seguro, es fiable, desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas de juegos hasta supercomputadoras y desde teléfonos móviles hasta internet. En todas partes encontramos Java. Eso sí, en cuanto a la velocidad, muchos programadores siguen diciendo que no es tan rápido como las referencias bibliográficas lo dicen. Python. Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos: programación orientada a objetos, programación imperativa y funcional. También trabaja sobre otros paradigmas que están soportados mediante el uso de extensiones. Visual Basic.net es uno de los lenguajes basados en .NET. Los programas escritos en Visual.net requieren siempre del framework.net o Mono para ejecutarse. Es muy conocido, es muy comercial y es muy robusto. C++ en la actualidad es un lenguaje súper versátil, es muy potente y de uso general. Goza de éxito, goza de fama entre los programadores y profesionales debido a que ha llevado a ocupar un lugar súper importante como herramienta para el desarrollo de aplicaciones. C++ sigue manteniendo las ventajas de C en cuanto a la riqueza de operaciones y expresiones, pero es conciso, es flexible y es eficiente. Para finalizar, C Sharp supone una evolución de C y también de C++. Los programadores dicen que es sencillo, es moderno y proporciona seguridad de tipos y está orientado a objetos también. Ese código, el creado desde C Sharp, se compila como un código administrado, lo cual significa que beneficia servicios de Common Language Runtime. Hablemos un poquito de las características de Java. Posee la misma estructura de C y C++, es orientado a objetos, acepta conexiones con los servidores o clientes remotos, facilita la creación de aplicaciones distribuidas ya que proporciona una colección de clases para aplicaciones en red,
posee barreras de seguridad y es compatible con diferentes sistemas operativos. Continuando con las características de Java, este lenguaje de programación es muy versátil ya que utiliza bytecodes, que es un formato intermedio que sirve para transportar el código eficientemente de diferentes plataformas, la interoperabilidad entre hardware y software. Es portable ya que especifica tamaños básicos, esto se conoce como máquina virtual de Java. Es interpretado y también a la vez compilado. Java puede ser compilado e interpretado en tiempo real, ya que cuando se construye el código fuente, este se transforma en una especie de código de máquina. Asimismo, en Java se pueden crear aplicaciones independientes y applets, y también se puede comportar estos programas como cualquier programa escrito en cualquier lenguaje. Python no solo está de moda, sino es un lenguaje de programación interpretado, por lo que funciona en cualquier tipo de sistema que integre su interpretador. También es orientado a objetos. Sirve para desarrollar cualquier tipo de vía como, por ejemplo, web o móvil. Es libre y ofrece código abierto. Lo usan compañías de renombre como Google, YouTube y Facebook. Se caracteriza por tener una gran calidad en su sintaxis y también es orientado a objetos. Visual Basic.NET y sus características. Las aplicaciones de .NET están diseñadas para ser ejecutadas en un componente de software llamado entorno de ejecución. También se llama runtime o máquina virtual. .NET es multilingüe. Esto quiere decir que para poder codificar las aplicaciones sobre esta plataforma no necesitamos aprender un único lenguaje específico de programación de alto nivel. Visual Basic.NET tiene la capacidad para soportar aplicaciones grandes y complejas. Y no solo integra fácilmente otras aplicaciones desarrolladas en la misma plataforma, sino también otras aplicaciones desarrolladas en otras plataformas auspiciadas por Microsoft. El famoso e icónico C++, características, tiene un conjunto completo de instrucciones de control, permite la agrupación de instrucciones, incluye el concepto de puntero, variable que contiene la dirección de otra variable. Los argumentos de las funciones se transfieren por su valor, y tanto la entrada y la salida no forman parte del lenguaje, sino que proporcionan bibliotecas de funciones que hacen las veces de entradas y de salidas. También permiten la separación de programas en módulos que admiten compilaciones y C#. En C# existe un rango más amplio y definido de tipos de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java. C# tiene un rango más amplio y definido de tipos de datos que los que podemos encontrar en C, en C++, incluido Java. También permite mantener múltiples versiones de clases en forma binaria, colocándolas en diferentes espacios de nombres. Esto permite que versiones nuevas y anteriores de software puedan ejecutarse en forma simultánea. Hablemos ahora de las tendencias de los lenguajes de programación. Realmente, si lo miramos en términos de frontend, hoy en día se habla de HTML5, CSS3, JavaScript y AngularJS. ¿Qué encontramos? Muchos dicen que el HTML pues no es un lenguaje de programación. Sin embargo, se están haciendo desarrollos web. Es más, HTML, ese es su propósito. De igual manera, podemos ver que a la hora de los lenguajes de programación, ya no en frontend, sino en backend, aparecen como Django, Python y Node.js, que son lenguajes de programación que permiten hacer desarrollos internos para que los sistemas de información y aplicativos funcionen. A nivel de bases de datos, que tienen que ver con los lenguajes de programación para que se haga el merge entre la programación y los datos, tenemos Postgres, tenemos SQL, tenemos MongoDB, tenemos Elasticsearch, Redis y otras bases de datos, motores de bases de datos no tan comunes. Ahora bien, siguiendo la línea propuesta en la guía de actividades, ¿qué es una buena práctica de programación? Es aquella acción que debe llevar a cabo el programador. ¿Para qué? Para que sus desarrollos sean eficientes, se utilicen los recursos necesarios y se eviten inconvenientes futuros. Pero en caso de presentarse inconvenientes futuros, estos deben poder ser rastreados, identificados y corregidos. Eso es una buena práctica de programación.
¿Qué buenas prácticas de programación podríamos destacar? Destaquemos 4. Una, definir las variables con nombres que puedan ser identificables y que correspondan con su propósito real. Por ejemplo, si tenemos una variable suma total, no le vamos a poner Pepito, porque después cuando revisemos el código no vamos a saber qué es Pepito. Por eso debe tener la variable un nombre real. Otra, comentar las líneas de código. Se debe saber qué instrucciones, qué sentencias, qué comandos, qué variables y qué propósito tienen las diferentes líneas de código, librerías y variables para poder revisar el programa. Hay una tercera y es que la idea es escribir los programas lo más sencillo posible utilizando el menor número de líneas. Podemos ser muy sintéticos y podemos desarrollar grandes programas con pocas líneas. Y por último, debemos manejar una buena estructura de indentación, que es que todo se vea anidado, todas las instrucciones en caso de necesitarse. Si algo se abre, también debe cerrarse, pero también en el plano espacio deben tener una ubicación correcta. Ya hemos hablado en momentos anteriores acerca de el lenguaje de programación C#. Sin embargo, la guía de actividades nos pide que profundicemos un poquito más. Entonces, ¿qué es el C#? Es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Los programadores le consideran el primo hermano de Java. Tiene ventajas, por supuesto. Al empezar a programar algo, se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. ¿Tiene tipos de datos? Por supuesto. En C# existe un rango más amplio y definido de tipos de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java. También tiene atributos. Cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público protegido, interno, interno protegido y privado. ¿Tiene desventajas? Sí. Se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio.net. Se debe tener algunos requerimientos mínimos de sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows NT 4 o superior, tener alrededor de 4 GB de espacio libre para la sola instalación. Es un tanto pesado, requiere máquina, pero se pueden hacer desarrollos fantásticos y muy gráficos. Como sistema operativo necesita de la plataforma .NET. Sirve para hacer aplicaciones pequeñas de escritorio, aplicaciones web y aplicaciones móviles. Y todo está soportado en el sistema operativo Windows. Para finalizar, a continuación encontramos la bibliografía, en la cual se destacan los libros y los links que fueron utilizados para 1. El contenido y 2. Los logos de cada uno de los lenguajes de programación. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Gracias por escuchar este video. Gracias por ver este video. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta asignatura. Pero gracias de antemano por los aprendizajes que vamos a tener en cuanto a algoritmos, en cuanto a lógica de programación y en cuanto al uso de lenguajes de programación. Esperamos estar en contacto en nuestras actividades cotidianas y como lo mencioné al comienzo, los datos personales estarán a través de las actividades académicas en Inbox. Muchas y muchas gracias.